Más en esta ocasión se une a los 16 días de activismo y por eso queremos hablar con ustedes sobre las leyes de igualdad que tenemos en la Ciudad de México y en el país. Y no me quiero adelantar, más bien quiero, antes de presentarles a las invitadas de honor que tenemos el día de hoy, cederle la palabra y presentar al coordinador general de Pilares, el arquitecto Javier Hidalgo Ponce. Arquitecto, buenas tardes. Gracias, Luz. Gracias. Por darme el honor, Luz, de poder comentar que tenemos a dos invitadas de primera, ellas de una trayectoria social y política y de lucha a favor de los derechos de la mujer de toda la vida. Hoy nos acompaña la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, que está aquí presente y que estamos muy contentos que hoy nos acompañe, y Marisela Silva, diputada federal de Álvaro Obregón, que también de Álvaro Obregón y de Coyoacán, para hablar sobre el tema de la reforma constitucional para la igualdad. Aquí los compañeros, bueno, pues estamos ya transmitiendo para Diálogos Pilares. Pilares es una institución de educación comunitaria que abarca enseñanzas en educación, en deporte, en cultura, en autonomía económica. Somos ya 299 centros de educación que además se despliega en varios puntos más, 450 puntos, donde se ofrecen también en espacios públicos las actividades de Pilares. Es una institución donde participan casi 4,500 talleristas y docentes y enseñantes que nos comparten sus conocimientos todos los días y que estamos muy orgullosos de ellas y ellos, que hoy aquí hay varios, un aplauso para ellas y ellos que son nuestras figuras educativas, que finalmente eso es lo que le da vida a a Pilares. Que comentarles y presumirles, senadora, diputada, el día de ayer, platicando con altos nivel de la UNESCO, nos reconocían que Pilares, además pues de los faros y de las utopías, es el sistema más robusto del mundo de educación comunitaria, y que pues obviamente esta educación comunitaria nos va a redituar grandes para la Ciudad de México, para los habitantes de la Ciudad de México. Diálogos Pilares busca eso, busca el diálogo, la enseñanza, el aprendizaje. Hoy se está transmitiendo en todos los Pilares. Un saludo a todos los Pilares que tienen desde la ciberescuela esta transmisión que se está haciendo en vivo. Bueno, pues déjenme comentarles que vamos a presentar Ruth Marisela Silva Andraca. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, mujer comprometida con las causas sociales y los grupos vulnerables, trabajando de manera honesta por el bien común. Actualmente es diputada federal del Distrito 8. Del 2016 al 2018 fue coordinadora territorial en la alcaldía Álvaro Obregón. Del 2018 al 2019 fungió como directora general de Cultura, Educación y Deporte en la alcaldía Álvaro Obregón. Para los Pilares de Álvaro Obregón, Marisela Silva fue pues quien promovió esos 27 pilares que tenemos en Álvaro Obregón. Muchas gracias, un aplauso también por eso, porque junto con Laida Sansores impulsaron fuerte. De 2019 y 2021 fue concejal en la alcaldía Álvaro Obregón y hoy es nuestra diputada federal. Muchas gracias. Y miren, aquí tengo a nuestra compañera Laura Itzel Castillo Juárez, que me mandan la ficha, que la voy a leer, pero les voy a comentar más cosas. Ella es arquitecta y somos colegas y además estudiamos juntos. Y política mexicana, egresada de la Facultad de la Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, participó en la construcción del Centro Médico Siglo XXI y fue subdirectora del Instituto de Investigación en Ingeniería y Arquitectura
asociación civil. No viene aquí en semblanza, pero ella y yo fuimos asambleístas, se llamaba, de la Asamblea de Representantes en aquellos años de 1991-1994. Fundamos aquel partido que hoy ya perdió su registro, ¿verdad? Luchamos desde el 88 con el ingeniero Cárdenas y también en contra del fraude que se nos hizo ahí, de la mano, pues hay que nombrarlo, de su papá, que es el ingeniero Eberto Castillo, a quien recordamos también como un gran luchador, ¿verdad? Y por eso estamos bien contentos. Bueno, a partir del 1 de septiembre, Laura Itzel Castillo es senadora de la República del Grupo Parlamentario de Morena. En su trayectoria profesional se ha desempeñado tanto en la administración pública como en puestos de representación popular. En 1999 al 2000 fue delegada de Coyoacán. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México fue designada secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del 2000 al 2006 y entre el 2015 y 2018 fungió como directora general del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México, RTP. Pues muchísimas gracias. Con ustedes la senadora Laura Itzel Castillo Juárez y nuestra diputada Ruth Marisela Silva Andraque, a quien les pedimos pues ya su intervención, que nos puedan ayudar. Y bueno, pues también quiero que les demos un aplauso a Luz del Alba, que va a conducir este gran evento. Muchas gracias y bienvenidos. Saludos a todos allá en Los Pilares. Muchas gracias, arquitecto. Pues le cedo la palabra a nuestras invitadas. No sin antes mandar un saludo. También estaba invitada la senadora Andrea Chávez. No pudo asistir, pero le mandamos un saludo donde esté, porque sabemos que pues ella también ha impulsado y ha apoyado mucho esta causa. Entonces, le cedo la palabra, senadora. Sí. Bueno, pues saludos a todos los pilares que nos están viendo, que nos están escuchando, y agradecemos a todos y a todas ustedes su presencia el día de hoy aquí. Quiero desde luego agradecer aquí a Javier Hidalgo esta presentación tan emotiva que hace de nosotras y decir que pues desde luego nos conocemos ya desde el siglo pasado. En una lucha siempre hemos trabajado a favor de la democracia en este país. Y también, desde luego, a Froilán, que es quien dirige este pilar, es un aplauso para él. Nuestro reconocimiento por el trabajo que ha hecho durante muchos años, que también nos conocemos de igual manera desde el siglo pasado, pero que seguimos presentes aquí, desde luego. Estamos, como decimos, en pie de lucha. Me da mucho gusto que nos hayan invitado y sobre todo dentro de lo que son estos 16 días de activismo, que es algo que tiene que ver con la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La lucha por defender nuestros derechos tiene que ver directamente con el papel que nos ha tocado jugar en la historia dentro de lo que se denomina una sociedad patriarcal, donde ha existido esta visión de desigualdad y hemos tenido que trabajar durante mucho tiempo para llegar hasta donde hemos llegado, pero sabemos que tenemos muchas otras cosas por qué seguir luchando para desde luego alcanzar esta igualdad. Si recordamos, bueno, de la historia desde la Revolución Francesa, donde se habla de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, pues no estaban contempladas las mujeres. Y en esa misma época, una luchadora y escritora muy reconocida, Olimpia de Gogh, dijo que si las mujeres tenían derecho, si podían subir al cadalso, es decir, a que las guillotinaran o las ahorcaran, pues también tenían derecho a subir a la tribuna. Y desde entonces
podemos reconocer a mujeres importantes como ella que finalmente la acusaron de traición a la revolución y murió guillotinada. Pero es un ejemplo de una mujer que desde esa época, desde 1789, pues estaba luchando por la igualdad en el matrimonio. Qué osadía, ¿no? Estaba luchando por la igualdad en educación, que tuvieran derecho a la educación, a la salud, al trabajo. Entonces tenemos esos referentes, pero también podemos decir que aquí en México, cuando se alcanza finalmente el derecho al voto, pues ya en otros siglos ya había este derecho al voto en diferentes países y que fue hasta mediados del siglo pasado que pudimos lograr este derecho al voto a partir también de una lucha larga que se dio. Tenemos que, yo creo que una fecha muy importante que deberíamos de recordar también es en 1916 hubo orgullosamente el primer congreso feminista en México, en Yucatán, y que fue impulsado por mujeres que luchaban realmente porque se alcanzara esta igualdad. Entonces, quiero decir que ahora a veces pensamos que pues todos teníamos derecho y todas de ir a votar, sin embargo, esto es resultado de un trabajo muy largo que se ha venido haciendo, donde ha habido una participación muy importante de sus mamás, de sus abuelas, de nuestras bisabuelas. Es decir, esta lucha se ha sembrado desde generaciones anteriores y lo que estamos viviendo ahora es resultado de este trabajo. En 1960, la dictadura de Trujillo, en República Dominicana, asesinó a 3 hermanas, las hermanas Mirabal, y de ahí es de donde viene esta conmemoración del 25 de noviembre, porque fueron reprimidas justamente por estar luchando, por estar trabajando en la clandestinidad, por defender a sus esposos que estaban presos, y a ellas las asesinaron y luego simularon que había sido un accidente y dejaron sus cuerpos ahí en un barranco en el automóvil. Pero a eso se debe que el día de 25 de noviembre se conmemore esto, que fue reconocido dentro de un congreso feminista que se hizo en Latinoamérica, un congreso feminista latinoamericano, donde se recogen estas banderas y posteriormente la Organización de las Naciones Unidas lo retoma más tarde. Entonces, tenemos que estar conscientes de que este día y que se ha identificado con el color naranja, son 16 días de activismo, pero en específico en contra de esta violencia ejercida en contra de las mujeres y de las mujeres de todo el mundo. Por ello, el día de hoy tenemos el orgullo de decir que hemos avanzado mucho a nivel de nuestro país, hemos avanzado tanto que yo recuerdo ahí ahora que hablaba también Javier Hidalgo de cuando estábamos en un partido al que hemos acudido a sus exequias, cuando estábamos en el Partido de la Revolución Democrática, me acuerdo que en los años 90 que planteamos las mujeres que deberíamos de tener un 20% de representación en las listas de los consejeros a nivel nacional, y fue toda una lucha que dimos, y la gente de ahí mismo, nuestros compañeros y algunas compañeras decían que eso estaba mal, que era incorrecto, que esas cuotas de género, no podían existir, porque nosotras como mujeres teníamos que demostrar que teníamos capacidad para estar en las listas y no por una cuota aparecer en un lugar dentro de estas listas. Posteriormente lo estuvimos haciendo, quiero decir que esto desde los partidos de izquierda, o sea que la izquierda fundamentalmente es la que ha trabajado de manera muy profunda por hacer conciencia,
para que haya esta transformación y para luchar por la paridad. Posteriormente se planteó que fuera esto también a nivel de la representación popular, es decir, no nada más en el partido, que en esa época era en el Partido de la Revolución Democrática, sino en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los espacios que tendría que haber de representación en los diferentes estados de la República. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Que después de tantos años se alcanzó el 50%. Y orgullosamente somos ejemplo a nivel mundial de la paridad que existe tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados en nuestro país. Y entonces ahora ya se reconoce por los diferentes partidos, por los partidos de derecha, también por los partidos de centro, que esta es una cuestión fundamental para poder avanzar en que exista la igualdad. Con la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta después de 200 años del México independiente, pues ha habido un compromiso básico en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres y a favor de lo que se denomina la igualdad sustantiva. Yo recuerdo que en 1975, bueno, yo era muy joven en aquella época, y teníamos como uno de los referentes importantes a Óscar Chávez, un cantante de música mexicana, de música popular, de música de protesta, una persona muy solidaria con las luchas de los trabajadores, de los campesinos, de los partidos y organizaciones de izquierda, y que en esa época hizo una canción porque en 1974 se celebró un congreso de la ONU donde se habla de los derechos de la mujer, y entonces en 1975 se declaró el Año Internacional de la Mujer, y hasta 1975 se puso en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana que los hombres y las mujeres eran iguales. Fue hasta 1975, pero Óscar Chávez cantaba una canción que decía, en relación a este evento internacional que se había llevado a cabo, decía: vinieron de todo el mundo y proclamaron que es gacho que haya mujeres sin rumbo que sigan queriendo al macho. Y bueno, pues se pueden dar cuenta de una persona que podemos decir muy progresista, pero que con ese tipo de letras se puede reflejar, bueno, cuál es la situación y cuál era el pensamiento y la burla hacia las mujeres, que nos queríamos sentir iguales que los hombres. Y bueno, pues lo que queremos decir es que somos diferentes a mucha honra, ¿no? Pero que es importante que tengamos los mismos derechos, tomando en consideración nuestras propias diferencias. Y bueno, pues ahora que somos una referencia en el mundo por esto que está pasando en las diferentes áreas del desarrollo, bueno, pues tenemos que decir que debemos de seguir luchando para que esta paridad se refleje en todo. Por eso es que ahora, a partir de esta igualdad sustantiva, lo que hemos trabajado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados como en los órganos locales es para que esto se refleje realmente en las leyes, y no nada más en las leyes secundarias, sino en la Constitución Política Mexicana. Por eso es que las iniciativas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahora ya las hicimos realidad a partir del trabajo que estamos haciendo en las diferentes cámaras, y reformamos ni más ni menos que 7 artículos de la Constitución Política para alcanzar esta igualdad sustantiva y tomar en cuenta que a trabajo igual, salario igual. Es decir, que no por ser mujeres tenemos que ganar menos que los hombres, pero esto ya está
dentro de la Constitución Política Mexicana. Esto realmente es un logro importantísimo después de una lucha muy larga que se ha dado desde las mismas organizaciones obreras, desde los sindicatos y desde el trabajo que han venido haciendo las mujeres mexicanas en nuestro país. Por eso ese es un punto básico, la paridad que tiene que existir no nada más en las cámaras, sino tiene que existir en los órganos de gobierno. Esta paridad se tiene que reflejar ahí. Que tiene que haber un apoyo, fiscalías con esta perspectiva de género, fiscalías que atiendan a las mujeres. Día con día nos damos cuenta de cómo se juzga de manera distinta a las mujeres, incluso que se les ponen penas más altas por los mismos delitos que a los hombres. En todas estas cosas es necesario, como decimos, ponernos los lentes de género, es decir, tener una visión igualitaria y apoyar a las mujeres en cada uno de los espacios donde se encuentran. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir ahora es que esta igualdad se va a alcanzar a todos los niveles. Y una de las luchas básicas que hemos dado a partir de todo el proyecto de la Cuarta Transformación y de este segundo piso tiene que ver con algo que es toral: las reformas que se hicieron al Poder Judicial. Estas reformas que se hicieron al Poder Judicial, donde realmente se va a poder elegir democráticamente a quienes van a estar en la Suprema Corte de Justicia y a quienes van a ser los jueces y los magistrados. Esto también es un logro de la Cuarta Transformación y es en respuesta directa de la votación que se obtuvo el pasado 2 de junio, donde se refrendó el compromiso con todos y todas ustedes de la transformación de este país. Es decir, hasta ahora tenemos esta posibilidad de la construcción real de un nuevo régimen. Estamos en el cambio de régimen y, como hemos dicho, como lo ha señalado la presidenta, es tiempo de mujeres y las felicitamos a todas ustedes que se encuentran aquí, porque son la semilla para seguir luchando para que florezca la libertad, la igualdad y la sororidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Es súper importante como conocer toda esta trayectoria de la que usted nos habla, principalmente aquí en Pilares, ¿no? Tenemos una población y ahora hemos hecho una red de mujeres por el bienestar Pilares, que son mujeres, la mayoría muy jovencitas, becarias, muchas de ellas, ¿no? De hecho, están coordinadas por el área de becarias y pues a veces no conocemos toda esta historia, ¿no? Que sabemos que es una lucha actual, pero es una lucha de muchos años que vienen haciendo mujeres. Atrás de nosotras hay mucha lucha que es importante pues reconocer. Le agradecemos mucho. Y diputada, le cedo la palabra. No sé si nos quiera contar, principalmente a todas las que estamos interesadas en cuáles van a ser estas reformas y qué implicaciones van a tener, pues también quizá explicarnos por qué igualdad sustantiva, qué significa eso. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí presentes a todas y a todos, pero sobre todo por ese gran interés que demuestra, y me gusta que hay varones, por ese interés en este tipo de reformas, en este tipo de leyes que, déjenme decirles, yo me siento realmente muy emocionada, muy contenta, porque no sé si ya nos dimos cuenta, si ya nos percatamos que después de todas estas luchas, como bien nos decía la senadora Laura Itzel, resulta fácil decir, ya tenemos el derecho al voto, ya tenemos, se reformó la Constitución para que tengamos una igualdad de derechos sustantivos. ¿Qué son los derechos sustantivos? Suena muy fácil, pero algo que yo me congratulo mucho y quiero compartirlos
es porque después de 200 años, como bien nos decía la senadora, llega una mujer a la presidencia. Una mujer que sin demeritar a nadie, a ninguna de nosotras, no es una mujer cualquiera. Es una mujer que es madre, que es abuela, que es esposa, que es hija, que además tiene una lucha de izquierda desde pequeña, ¿sí? Porque a lo mejor inconscientemente en ese momento no lo tenía, pero vivió esa etapa del México del 68, donde siempre han sido los jóvenes los primeros que marcan la línea para salir adelante. Entonces yo realmente, a mí me emociona, y me emociona más cuando digo, si volteamos hacia atrás y vemos a nuestras abuelas y vemos a nuestras madres, ¿cómo las vimos normalmente? En mi caso, pues veía a mis abuelas trabajando siempre, sin mayor reconocimiento. A mi madre, pues teníamos un comercio de materiales para construcción. ¿Cómo la recuerdo? Pues temprano, despertándonos para ir a la escuela. No sabíamos qué pasaba, pero llegábamos a la mesa y ya estaba el desayuno hecho. Nos mandaban limpios a la escuela porque había que cumplir ciertas normas. Después de que nos enviaban a la escuela, mi madre se bajaba al negocio. Cerraban y nosotros llegábamos de la escuela y ya había comida. Nos ayudaban a hacer las tareas, pero en ese entonces pues lo veíamos como que era algo normal. Culturalmente y de una manera también de educación, la mujer era la responsable de seguir todas estas normas, todas estas cuestiones que por costumbre la mujer pues no era valorada. Y además, a la hora de que alguien se enfermaba, y es algo en que he hecho mucho hincapié en nuestra presidenta, en la cuestión de cuidados, pues siempre la que responde es la mujer. Mi padre obviamente también trabajaba, salía, tenía que salir de la ciudad, pero el referente más cercano siempre es nuestra madre. Y el referente también para ellos fue su abuela, su madre. Y entonces todas estas partes que hoy en día decimos, pues ya hay derecho al voto. ¿Pero qué implicó esto atrás de? Ya tenemos estas reformas de igualdad, ya llegó una presidenta mujer. Yo cuando lo pienso digo, qué emoción, porque como dice bien la senadora, en 200 años de la vida independiente del país, es la primera vez. Es la primera vez que tenemos una mujer presidenta. Porque ni siquiera se había dado una gran oportunidad real, que dijeras, sí va a competir y sí puede ganar. Habíamos tenido candidatas, sí, no las de mérito, pero era otro tipo de lucha de la que venían. También sembraron muchos de los antecedentes que se fueron retomando. Pero yo en ese sentido, créanme que cuando volteo para atrás y digo, hoy tenemos la oportunidad, todas, de alcanzar el máximo lugar que podía pensar una mujer en México. Y es ser presidenta. Y creo que se va a dignificar. Yo he preguntado a veces a jóvenes que mi esposo luego les da clases, oigan, ¿quién de ustedes quiere ser presidente? Nadie. ¿Y saben por qué? Porque durante muchos años se denigró la política. Tuvimos un gran ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que sembró esta nueva confianza en que cada uno de nosotros podemos creer. Y a través de la llegada de la doctora, pues como bien dijo ella, llegó ella, pero llegamos todas. Y no nada más el llegar todas por llegar. Hoy sabemos que es cuando ves que ella es una mujer científica. Veo a la senadora que es arquitecta. No era fácil en carreras que estaban prácticamente estigmatizadas. Son carreras para hombres. Y si vemos para atrás, nuestra presidenta además, también su madre es científica. Entonces, a mí esto me da
la pauta para decir nosotras como mujeres tenemos que irnos preparando, porque esta igualdad nos da derecho a tener la oportunidad, pero también nos exige la responsabilidad de estar preparadas para enfrentar todas las responsabilidades que tenemos. Para mí estar hoy en la Cámara de Diputados, créanme que es un gran orgullo, pero también lo veo como una gran responsabilidad, sobre todo para lo que tenemos que aportar, pero sobre todo para algo que nos exigían mucho cuando andábamos en calle. Los ciudadanos decían, no se olviden de nosotros, regresen, porque muchos no regresan. Pero del 18 para acá, bueno, tenemos esa consigna de nuestro presidente que, como bien nos decía, suela, sudor y saliva, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar. Y atendiendo a lo que yo hice algunos apuntes, en donde me preguntaba por qué era necesaria esta reforma. ¿Por qué? Pues si en nuestra Constitución se reconoce la igualdad entre hombre y mujer. Pero sabemos que hay todavía una brecha significativa, sobre todo en las personas que hoy se consideran vulnerables, como somos las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTI, que ha sido realmente muy, pero muy vulnerable. Y creo que como legisladores todavía tenemos una deuda pendiente con ellos. ¿Por qué? Porque todos estos grupos que nombro enfrentan barreras invisibles que limitan el acceso a las mismas oportunidades que otros sectores de la población. Esta reforma va más allá de ser meramente una cuestión jurídica. Se enfoca en la igualdad sustantiva, la que se refleja en la vida cotidiana y en los resultados concretos. Implica no solo reconocer los derechos en papel, sino garantizar que existen los mecanismos necesarios para que cada persona pueda ejercer sus derechos plenamente. ¿Qué se planteó? Se plantearon 4 puntos: la igualdad sustantiva, el combate a la violencia de género, el sistema de justicia con perspectiva de género y eliminar la brecha salarial. Yo traigo apuntes, creo que son bastante largos, yo se los podré compartir a quien guste, pero para no extenderme mucho y podamos entrar en una cuestión de diálogo, este sistema de justicia de perspectiva de género, con la reforma que la doctora Claudia Sheinbaum Parto, también contempla un sistema de justicia como parte de los nuevos deberes reforzados del Estado mexicano para la protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. No hay que olvidar que se adiciona un segundo párrafo en la fracción 9 del artículo 116, donde las investigaciones de los delitos serán relacionados con la violencia de género tienen que ser muy atendidos. Así se establece que cada una de las entidades federativas debe contar con una institución de justicia especializada que aborde adecuadamente los delitos que vivimos las mujeres día con día, con un trato humano, empático y sensible por parte de nuestras autoridades. Muchas de las mujeres no acudimos a levantar las denuncias porque tenemos primero miedo y desconfianza hasta de la autoridad y los propios agresores, que muchas veces son alertados. O vamos y procedemos y no pasó nada. Pero además nos revictimizaron, nos volvieron a hacer vivir esa experiencia que no queríamos volver a vivir. Pero además, pues nos tocan a nuestros hijos. Nosotros levantamos y la mayoría tienen familia y se sienten vulnerables. Esto hace que no se proceda. Erradicar la brecha salarial. En este sentido, las brechas de género en el trabajo persisten, limitando el avance de las mujeres y manteniendo barreras como los techos de cristal, que obstaculizan su acceso a las posiciones de liderazgo y a la toma de posiciones. Estas barreras invisibles que nos impiden a las mujeres acceder a los niveles más altos de liderazgo, no porque no tengamos la capacidad, sino simple y sencillamente porque hay una cuestión de educación y de cultura que no nos permite
llegar, lo que nos provoca prácticas discriminatorias y la ausencia de políticas que promuevan nuestra participación. Con esta reforma que envió la doctora, esto ya se establece nuevas maneras de poder accesar, empezando con la equidad de género. Hoy vamos a poder tener lo que yo les decía, esa responsabilidad de poder accesar o acceder a puestos, pero también la obligación de prepararnos. Y creo que eso lo vamos a hacer y vamos a dar la mejor cara y van a quedar una gran motivación para que las mujeres podamos seguir teniendo lugar a estos lugares. Además, vean la importancia que le da la doctora Claudia Sheinbaum a la situación de las mujeres, que crea por primera vez en México una secretaría para las mujeres. Y lo que era un instituto, hoy es una secretaría y muy bien representada con la compañera Citlali Hernández. Por lo tanto, tenemos la parte también del sistema de justicia, que es lo que decía. Hoy se establece que en todos los estados, en las 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, se tienen que tener fiscalías especializadas para atender el tema de mujeres, sobre todo con perspectiva de género, ¿sí? Porque un ejemplo es que solamente 21 estados cuentan, pues no propiamente con las fiscalías, pero sí con alguna institución, con alguna unidad que las atienda. Pero aquí, con la reforma de la doctora, va más allá. Se pide además que también sea gente especializada, gente que tendrá que irse preparando y que se tendrán que establecer órganos de control para ir calificando la atención que se brinda. Eso para mí es realmente un gran, pero gran avance. Es importante señalar que la reforma… quería yo darles unos números. En México existen datos que demuestran los grandes contrastes en materia de ingresos. El INEGI estima que solo 2.6% de las mujeres reciben más de 3 salarios mínimos, en comparación con el 4.2% que es en el caso de los hombres. Y el 47% de las mujeres reciben menos de un salario mínimo en comparación con el 34.1% de los hombres. Y 5.6% de mujeres no reciben ingresos en comparación con el 4.1% de los hombres. La otra situación que también creo que vale la pena mencionar es que las mujeres que trabajamos todas, pero las mujeres que acuden a hacer una labor, llegan a la casa y siguen trabajando. El 79% del tiempo de las mujeres siempre está trabajando. Sales de tu trabajo normal, podríamos decirle, pero ya hiciste labores de trabajo antes. Sales a tu jornada laboral, regresas y continúas trabajando. Pero además, si hay alguien con una situación especial que atender en la casa, pues también es responsabilidad de nosotros. O en pequeñas de 15 años, o más pequeñas. Entonces, esta parte de ir cerrando estas brechas que marcaban una gran diferencia, creo que con la sensibilidad que yo siempre he dicho que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, se van cerrando. A nosotros como mujeres y a los varones nos corresponde que esta brecha cada vez sea menor. Para mí es momento en que el sector privado, los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil trabajemos juntos para garantizar que ninguna mujer se ve obligada a abandonar sus sueños o frenar su carrera profesional por las barreras de género. Lograr la igualdad sustantiva significa construir un México donde las mujeres tengan la libertad de llegar tan lejos como sus sueños
tengan, con sus capacidades y aspiraciones que se los permitan. Es un reto monumental, pero también es una tarea ineludible si queremos ser una sociedad verdaderamente equitativa y justa. Vayamos por un México, y las invito, con igualdad sustantiva y sin límites. Ningún límite se le debe poner a las mujeres. Trabajemos juntas y juntos para romper todos esos techos de cristal que nos han impuesto y que por cultura y educación también nos hemos impuesto nosotras mismas. Vamos por un México donde nadie se quede atrás, nadie se quede afuera. Seguiremos dando la lucha por consolidar esta igualdad sustantiva que sabemos falta mucho todavía por trabajar en los congresos, pero que tenemos el gran compromiso de que lo que falta lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues también es muy valioso esto que nos comenta. Ya comenzó el diálogo en este momento porque desde Facebook ya nos hicieron llegar algunas preguntas, algunos comentarios. También aquí en foro, si alguien quiere participar, vayan levantando su manita para que les hagamos llegar ahorita el micrófono. Antes de pasar a los comentarios, quiero mandar un saludo a los 14 pilares que son de aquí de Coyoacán, que nos están viendo y están muy activos ahí en redes sociales. Y bueno, comenzaré con un comentario, es de María Flores. Ella nos dice que, como siempre, Diálogos Pilares, visibilizando problemas sociales de gran importancia, presentes desde Pilares, San Lucas, Ochimanca, San Lorenzo, Atemoaya y Bodoquepa. Un saludo hasta allá. Lorena Posadas nos comenta, es tiempo de mujeres. Muchas gracias a la senadora y diputada por compartir con la comunidad Pilares. Muchas gracias. Y bueno, nos mandan una pregunta. Un poco acá ya se ha respondido, pero podría ser un buen momento para ahondar. ¿Qué avances consideran clave para romper la igualdad de género en México y cómo pueden los programas comunitarios como Pilares contribuir a superar los retos pendientes? Silvia Farfán también nos dice que muy buena información en Diálogos Pilares y bueno, les cedo la palabra, senadora, diputada, si quieren comenzar a responder y posteriormente cedemos la palabra, ya por aquí vi unas manitas levantadas. Sí, bueno, pues yo creo que es fundamental el trabajo que se puede desarrollar desde una instancia como son los pilares en toda la ciudad y dentro de estos espacios para la realización de talleres con esta orientación para trabajar los puntos que tienen que ver con alcanzar realmente la igualdad que se necesita en nuestro país. Hay diferentes leyes en diferentes estados de la República y yo creo que uno de los retos que tenemos desde el propio Senado de la República es lograr homologar estas mismas leyes para la aplicación en cada una de las áreas. Estas leyes que tienen que ver con el respeto a los derechos de las mujeres y en el caso de la Ciudad de México es en uno de los lugares donde se ha avanzado mucho. Pondría de ejemplo lo de la ley vicaria, la ley Olimpia. En fin, hay una serie de cuestiones importantes y sobre todo en el trabajo que tenemos que hacer por los derechos reproductivos de nosotras las mujeres. Ese es el reto, desde luego, a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo ahondando un poquito más también a lo que nos dice nuestra senadora, el tema de los pilares nos ayuda mucho también. Y en esa sociabilización, muchos de los maestros, de las personas que atienden estos grupos, tienen la oportunidad de ver dónde está pasando algo. También la participación de las mujeres, obviamente los pilares se impulsaron en zonas de mayor marginación, en zonas muy vulnerables, donde incluso comentábamos hace un momento con el director el tema de
la poca oportunidad que tienen en algunas zonas de llegar a un centro incluso de esparcimiento. Y este caso, Pilares lo forjó. Platicábamos de un centro como La Araña, él me decía, oye, pues ahí estaba medio complicado llegar. Sí, le dije, pues era una zona muy vulnerable, tuvimos la oportunidad de tratar en ese momento, pero que les das oportunidad también a muchos adultos mayores de poder terminar su primaria, de poder incluso de hacer una carrera. Entonces, todas estas partes que, vuelvo con nuestra querida presidenta, esa visión que tenía y que hoy nuestra jefa de gobierno va a ampliar, llevándonos a lo que son también las utopías, esos sueños que nadie cree que pudieran hacerse realidad, es un acercamiento, si bien para involucrar a toda la sociedad, también muy concretamente dirigido a las mujeres por todos los espacios con los que van a contar. Entonces, creo que es una gran ventaja tener hoy estos espacios pensando sobre todo en la gente más vulnerable. Muchas gracias, gracias. De este lado teníamos una pregunta, si podemos cederles el micrófono. Muchas gracias, nos presentamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, perdón. Mi nombre es Baltasar Gómez Pérez, del viejo pueblo de Santa Úrsula Coapa, aquí de Coyoacán, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Quería hacer un comentario y bueno, también agregar algo ahorita. La formación también de los hombres es muy complicada. Esto lo quiero decir porque cuando mi generación, que ya es muy grande, nos formaron de una forma muy masculina, muy machista. Te pegaban y los niños no lloran. Querías agarrar una muñeca, los hombres no juegan con muñecas. Entonces te van formando de una forma y te van crean una forma de ver la diferencia de géneros. Yo tuve la fortuna de participar en 2 organizaciones estudiantiles con la doctora Claudia, que por cierto vivía aquí a 2 cuadras, me quedé varias veces aquí en su casa que me despertaba el silbato de la fábrica de papel de Coyoacán, a las 6 de la mañana era espantoso, pero nos dábamos cuenta en los círculos de estudios que teníamos, en las diferentes organizaciones que militábamos Claudia y yo, las discusiones que teníamos de los derechos de la mujer. No quiero decir que eso ya, Claudia ya con eso se formó, yo creo que eso fue una formación que fue dando, pero ahí es donde nos fuimos dando cuenta de los derechos que tienen los hombres y las mujeres. Yo creo que ahí se fueron formando las semillas, no solo para ellas, sino también para nosotros, ver la necesidad de luchar por los derechos de la mujer. Yo creo que eso es necesario, que en Pilares y en otras instancias no solo se enfoque el que la mujer sepa y entienda sus derechos, sino que también los hombres que nos hemos formado de una generación, también entendamos cómo es este derecho de la mujer y el papel que jugamos nosotros los hombres. Yo por situaciones de vida me quedé con mis hijos hace más de 40 años, yo hacía de comer, ir a trabajar, ir a estudiar. No es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, no quiero decir que sea la belleza, pero me acostumbré, supe que es fácil. Bueno, lo difícil es los 10 de mayo, ahí sí no se me hacía algo difícil, que te lleven regalos o que vayas a la fiesta de los niños ahí a la primaria, sí se me hacía, bueno, pero en fin. Yo lo que digo es que hay que ver los 2 géneros. O sea, el mundo no solo lo sostienen los hombres, lo sostienen las mujeres, por lo tanto somos hombres y mujeres para sostener el mundo y luchar por los derechos de la igualdad. La otra cuestión que también quiero comentar es de que se habla también, qué bueno que lo dijo la senadora, que me da muchísimo gusto, porque eso es parte de lo que yo he luchado, he peleado, es la memoria histórica. Coyoacán tiene pueblos, no más Coyoacán, la Ciudad de México, pero yo me he enfocado mucho en Coyoacán y rescatar la memoria histórica. No solo de los soldados de la revolución, los héroes clásicos, Zapata, Villa, sino de aquellos que murieron en batalla y de los que nadie se acuerda. Muchos eran mujeres. Tengo ahí en mi casa, en la casa de ustedes, una cosa donde muelen el maíz, metate, que yo decía, bueno, piedrota que hace, volaba por todos lados de la casa y afortunadamente la tengo yo. Cuando me platican la historia, ahí es cuando yo la guardo y le doy un enfoque distinto. Lo cargaba la abuela cuando andaba en la revolución, siempre andaba con su metate, con su, ¿cómo se llama?, su rebozo.
era su herramienta, era su máquina. Ahora que la tengo y la andamos ahí cargando ahora para ponerla en algunos lugares, está muy pesada, pero me digo lo significativo que era el que la mujer estuviera en ese lugar, pero nadie se acuerda de ella. Ella fue la que trajo al mundo a muchos de los viejos habitantes de este pueblo porque era, pues era partera. Ella aprendió a ser partera en la Revolución, porque allá no había médicos, y aprendió aquí en el pueblo, y le decían abuela o le decían mamá. Entonces te das cuenta del papel de la mujer que tiene en la memoria histórica y que ésta se va perdiendo. Solo se acuerdan de las grandes personajes, pero no de aquella mujer, la que está, que por cierto la canción de Óscar Chávez y también lo mencionaba, nadie se acuerda de la sirvienta, nadie se acuerda de la mujer que está en la fábrica, de la que está trabajando en la cocina, la que está de sirvienta, nadie se acuerda de ellas. En los grandes foros ellas no participan, pero peleamos por ellas de una u otra forma. Por eso también me interesa mucho que se recuerde a una feminista que fue compañera de la facultad y que pocas veces se recuerda de ella. Qué bueno que se recuerden a estas compañeras de Centroamérica, a la profesora, cronista, poeta Alaide Fopa. Alaide fue una luchadora, fue la primera mujer que hizo un programa de radio que se llamaba Foro de la Mujer a principios de los 70, en donde se discutían los derechos de la mujer. Fue la que impulsó la revista FEM, donde se empezaba a hablar de los derechos de la mujer, y casi nadie la recuerda en estas épocas en la que ella, y que por cierto les comento que ojalá y de aquí saliera un pronunciamiento para pedir que se aclare dónde quedó, porque fue desaparecida en Guatemala, y no es justo. Igual que ella, tenemos muchas mujeres que durante la llamada Guerra Sucia desaparecieron o están desaparecidas, y debemos de pronunciarnos porque ellas también lucharon y nunca hemos sabido dónde quedaron, y creo que es justo. Alaide Fopa debe de estar en un Pilares, debe estar en los muros de las instancias de gobierno, porque fue una gran luchadora. Esa es mi participación y muchas gracias. Ya, aquí nos dice el coordinador que ya el próximo nombre de un Pilares, ¿no? Qué gusto volverlo a escuchar, profe. Arquitecto, no sé si guste, ¿no?, hacer algún comentario. Pues yo solamente decir que un gusto volverlo a escuchar, profesor. Soy alumna ahí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y un gusto volverlo a escuchar. 10 de 10. ¿Alguien más que quiera acá? Tenemos de este lado una pregunta. Híjole, ¿me ayuda? Hola, buenos días a todos y todas. Yo soy Esther Rodríguez y soy concejal de Coyoacán en este momento. Le quería comentar y preguntarles un tema, hablando del tema de la paridad. El tema de la paridad de género, hay un punto importante que es la Junta de Coordinación Política en ambos cuerpos que ahorita nos representan. Ese es un tema importante que tratar. ¿Por qué? Porque hoy la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, de 9 espacios lo ocupan 7 hombres, 2 mujeres. De la Cámara de Diputados pasa exactamente lo mismo. Entonces, basándonos en el tema de que justo desde esos órganos vienen las decisiones de todo, prácticamente de todo lo que es el tema legislativo, y justo también ahora que tenemos una mujer presidenta y que la comunicación directa es con esta Junta de Coordinación Política, sería importante que esta lucha que están dando desde ambas cámaras y que están juntas en Coyoacán y nos han representado dignamente, pudieran también hacerla visible para que exista una ley interna, orgánica dentro de las cámaras, donde les permita la misma igualdad, justo en esos puntos que son la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras o incluso las mesas directivas, que aunque si bien a veces las preside alguna mujer normalmente, la mayoría son secretarias y no justo ni la vicepresidencia ni la presidencia de ambas mesas. Entonces, este es mi comentario y muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí ya vi que tenemos por acá otra manita. Voy a aprovechar en lo que llegue el micrófono por allá a leer este comentario de Blanca, que nos dice: gracias por visibilizar la problemática social. El piso actualmente no es parejo para las mujeres que quieren dedicarse a su profesión debido al cuidado de las infancias.
Y también Leo Ferrer nos hace llegar una pregunta que podemos quizá responder a lo largo del diálogo, que es ¿qué consejo le pueden dar a las jóvenes que quieren incursionar en la política de esta ciudad? Y bueno, aquí tenemos a varias que estamos interesadas en eso, entonces podemos ahí hacer varios comentarios de este lado, por favor. Gracias. Hola, mi nombre es Mauro, soy tallerista de fotografía aquí en Pilares y mi pregunta es, ¿qué estrategias podría implementar una empresa para promover la equidad de género en su equipo de trabajo? Gracias. Le comento a Luz que yo también tengo una pregunta. Es ¿en qué va a beneficiar la igualdad sustantiva en la vida cotidiana de las mujeres el reconocimiento de esta ley? O sea, en concreto, como por ejemplo, ¿cómo explicar el tema? O sea, yo entiendo, por ejemplo, claramente que, por ejemplo, la ciudad es una ciudad que se diseñó con una perspectiva de hombre, con carro, y que nunca se pensó con la visión de la vida de la cotidiana de las mujeres. Pelear por una ciudad con una igualdad sustantiva es obviamente que se consideren cosas tan sencillas como, por ejemplo, las banquetas para caminar con carriola, ¿no? Con tacones, con condiciones que permitan vivir la ciudad, el transporte público, en fin. ¿Cómo se va a bajar la ley? ¿Cómo bajaría la ley a la vida cotidiana de las personas? Es una pregunta más, no es la pregunta. Bueno, yo quería, hace rato habló Baltasar, yo creo que tuviste una gran oportunidad, porque le hemos negado a los hombres el derecho a sentir esa parte, en este caso maternal, que tenemos afortunadamente las mujeres de la cercanía con los hijos. Y a los hombres nosotras mismas se las hemos negado, ¿sí? Es una parte de que nosotros los atendemos, a lo mejor por ese vínculo desde el cordón umbilical que están dentro de nosotras, pero hay momentos en que a lo mejor yo he pensado, nos volvemos egoístas. Yo me acuerdo cuando mi esposo me decía, ¿lo puedo cargar? No, porque lo vais a tirar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras mismas de repente los limitamos. Pero en una ocasión escuché a un hombre que decía, tuve la fortuna, desgraciadamente él falleció su esposa, pero él decía, tuve la fortuna que después de que falleció mi esposa, haber tenido la posibilidad de que en mí se diera ese sentimiento maternal y me hizo ver de distinta manera la vida, porque eso es lo que nos pasa a las mujeres, vemos la vida de distinta manera, de una manera más sensible, de una manera más humana. A nosotros nos toca enfrentar una situación más de emociones dentro de casa. Los hombres es otro papel, que también es muy duro, el que estar afuera de casa. También deben de extrañar a los hijos, pero creo que esa es una parte también. Sí, entonces, eso no me quería yo quedar con esa parte de qué agraciado eres, que tuviste esa posibilidad de despertar ese sentimiento también como hombre, ¿no? Bueno, yo también me quería referir a eso cuando mis hijos eran pequeños, como jugaban a las muñecas entre los dos. Yo me acuerdo que a mi hijo le gustaba cambiarle el pañal a los muñequitos y bueno, pues nunca hubo ahí oposición a eso. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la educación de nosotras mismas, pero el problema es que vivimos en un sistema patriarcal y es difícil ir modificando esas visiones que hay. Por ejemplo, Mahatma Gandhi decía que educabas a una persona, invertías en la educación de
un hombre y estaba bien, pero invertías en la educación de una mujer y finalmente invertías en la educación de toda la familia. Pero eso pues también es esa misma visión de que el sistema de cuidados recae sobre nosotras las mujeres. Pero las propuestas que ha hecho, que son muy importantes, Clara Brugada, están relacionadas con este sistema de cuidados, y yo creo que es a lo que le tenemos nosotras que seguir apostando, y creo que ahí hay un apoyo fundamental y eso puede ir modificando. Y también hay talleres que se dan de masculinidad, tenemos que ver, bueno, lo que es la feminidad, lo que es la masculinidad y lo que es la educación que vamos reproduciendo cada quien desde nuestros propios hogares, ¿no? Hogar viene de hoguera, lo que se desarrolla alrededor de una vivienda, ¿no? Lo que se desarrolla alrededor de una casa, que es alrededor de la cocina. Entonces esto está también relacionado con lo que decía Javier, que los diseños, el urbanismo, la misma arquitectura, pues ¿quiénes son los que predominan? Son arquitectos hombres. Ahora esto ha cambiado, porque si vemos en la Facultad de Arquitectura, cuando yo estudiaba, pues había muchos más hombres que mujeres, pero ahora hay muchas mujeres. Entonces el mundo también está cambiando por eso, y tienen que ser mujeres, decimos, las que ayuden a los diseños de estas viviendas, porque si vemos cuando diseña una mujer una vivienda, diseña diferente la cocina a como la diseña un hombre, pero cada vez también hay más hombres que participan en la cocina. Entonces creo que es a lo que también tendríamos que estarle apostando, a esta relación y a este trabajo conjunto de una familia para sacar ahora sí que todas las cuestiones domésticas adelante. Por eso es importantísimo el papel de la mujer en el área profesional, porque el mundo está compuesto de hombres y mujeres, por lo tanto tiene que haber representación de hombres y mujeres en esta sociedad, en los diferentes espacios. Y a nivel profesional, ¿cómo podemos lograr también que se vaya dando esa paridad, o lo que estaba diciendo nuestra amiga concejal, pues que es importantísimo, lo estamos viendo ahí? Y yo nada más recordaría también, hablando del difunto, hablando del PRD, bueno, pues cuando me acuerdo que para hacer trampa, ahora uno de los que está promoviendo la formación de un nuevo partido, Guadalupe Acosta Naranjo, como era Guadalupe, pasó como de género. ¿Se acuerdan de eso? Era hombre, pero se llamaba Guadalupe, y entonces se hizo... Bueno, pues se tenía que ver la representación de las mujeres en lo que era la mesa directiva, y por lo tanto estaba el nombre de Guadalupe Acosta Naranjo. Saludos a Guadalupe Acosta Naranjo si nos ve. Y pasó como si fuera mujer, y ahora es uno de los que está promoviendo la formación de un nuevo partido. Pero nos podemos dar cuenta de esta trampa que se hace a la ley, como cuando ya había el planteamiento de la paridad, resulta que el propietario era mujer y el suplente era hombre, y entonces cuando se da el fenómeno que se denominó que el de las Juanitas, así le puso Porfirio Muñoz Ledo, y bueno, empezaron a renunciar. O sea, siempre hay una trampa a la ley, hasta que finalmente pues quedó, si es mujer, la suplente es mujer, y es la única forma que es de manera jurídica para atajar esas trampas. Y yo creo que a nivel profesional también podemos ahora observar que hay muchas mujeres. Yo recordaría que hace un par de días estuvo en la mañanera del pueblo con la presidenta Altagracia Gómez como coordinadora de este consejo de planeación, tomando en consideración pues todo lo que se requiere en nuestro país a nivel de la regionalización. Y si ustedes se fijan, presentó a una gran cantidad de mujeres empresarias
que estaban en temas muy, muy importantes, como es el caso de la electromovilidad, ¿no? Que es el futuro para lo que tiene que ver con la movilidad. Entonces, yo pienso que una manera de apoyar a que pueda existir esta paridad a nivel de las empresas también son incentivos fiscales que se deberían de dar desde el propio gobierno a partir de que hubiera una representación proporcional en sus consejos directivos. ¿Sí? Bueno. Pues quiero decirles que no pareciera, pero se nos ha pasado el tiempo ya súper rápido. Todavía no vamos a cerrar, pero vayamos preparándonos para cerrar porque acá veo unas manitas levantadas en lo que les llegue el micrófono. Quiero darle voz también a nuestras personas que nos están siguiendo desde redes sociales. Ya no sé cuántas personas nos estén viendo ahorita, pero seguramente más de 100 porque en todos los pilares nos ven. Entonces, quiero leerles que es un saludo desde la Alcaldía Tlalpan, un reconocimiento a nuestras legisladoras por la lucha para que cada vez estemos más cerca de las metas que como sociedad necesitamos para resolver temas como la equidad de género. Y María Flores nos comenta algo que además yo comparto con María, pero nos dice: Pilares rompe paradigmas desde el hecho que las madres pueden llevar a sus hijos con ellas a tomar diversas actividades y continuar con sus estudios. Las y los niños, a su vez, también aprovechan las actividades que se imparten en Pilares. Y eso es algo fenomenal que nosotras apenas, por ejemplo, por ahí podemos ver en la página de Pilares a la compañera de Tacubaya, que está en Bebetecas, y ella da la asesoría, da el acompañamiento a otras mamás y al mismo tiempo está con su bebé todo el tiempo, ¿no? Entonces esto es como algo muy significativo y muy importante. Y no sé si ya tenemos por acá el micrófono de este lado. Adelante. Hola, buenas noches. Ya son noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Soy Jimena Jiménez, bailarina de danza clásica, tallerista aquí en el Parián. Son dos preguntas que tengo. Una, ¿cómo ustedes podrían decirle a las infancias varones que la danza clásica no solo es para mujeres, ¿no? Este es un tabú muy grande, no, es que tú eres niño, tu hermana sí porque es niña y ella lo puede hacer, pero tú no. Y entonces entramos en esta condición en donde las niñas no quieren trabajar con los niños porque sienten que va a haber este cierto tabú que tenemos, ¿no? En cuestión de, podríamos decir, acosos o desigualdad. Eso es una parte muy importante. Y la otra, me gustaría dar como una opinión, me gustaría preguntarles, yo fui víctima de una violación por un niño de 15 años. Entonces, obviamente cuando fui a hacer mi denuncia, fue... Usted le dijo a mi mamá, pues ¿qué? ¿Dónde dejó a su hija, no? La pregunta, ¿no? ¿Y su hija qué? Y la niña, pues 7 años, con un niño de 15 años. Importante, fuimos a la fiscalía y su respuesta fue, pues su niña lo provocó. ¿Traía vestido? ¿No? Entonces, ¿qué le dijeron a mi mamá en ese proceso? Porque aparte una mujer cuando sufre una violencia, se lo calla porque no tiene el valor de decir porque se siente sucia, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfectamente que mi madre me dijo que ella se enteró por mi diario, porque todas las mujeres tenemos un diario, ¿no? Ahí donde contamos todas nuestras cosas. Y cuando fuimos a la denuncia, le dijeron a mi mamá, pues si usted quiere hacer algo, solo es una terapia ustedes dos juntos. Mi violador y la víctima. Entonces mi mamá dijo, ¿pero cómo? Si fue una violación. Es que es un menor de edad, no podemos hacer nada. Entonces creo que si el menor de edad tuvo la capacidad de pensar que eso que hizo estuvo mal, ¿por qué no recibir la misma condena que recibe alguien
mayor de edad, ¿no? Apenas se hizo, hace unos 3 años, se hizo viral un caso de una chica que denunció a una influencer, denunció a los agresores, y sorprendentemente la que se fue a la cárcel fue la influencer, y los violadores, bien, gracias, andando por todos lados, ¿no? Entonces es un poco frustrante ver que estas situaciones agredan más a la mujer, el hecho de que a una niña de 7 años tengan que volverla a hacer pasar un proceso, una segunda violación, para revisarla si tiene partes del violador, ¿no? Cuando claramente se dio la nota donde todo estaba el antecedente. Entonces, si yo quisiera preguntarles ustedes si podrían hacer esta ley donde los menores de edad también tengan la misma sentencia que un mayor de edad, y sea parejo. Gracias. Bueno, lamento mucho tu experiencia, y como tú, qué bueno que levantas la voz, habemos muchas. Sí, ahorita el que comentábamos, precisamente con esta reforma, el asunto de los menores de edad es un tema delicado, porque permítanme decirles que ha habido casos de violación, incluso de embarazos, en pequeñas de 9 años a 11 años, por cuestiones incluso de retos en internet, de retos de internet donde se juega incluso hasta las sillas. Hay algunos pequeñitos que llegan a una edad, eyaculan, y el tema es embarazos precoces de pequeñas, y son juegos que se ven en internet. Hoy escuchaba, no recuerdo exactamente en qué país, se va a limitar, están esperando que en enero se pueda limitar el acceso a internet con mucha facilidad. Sé que no es el caso que nos representas, pero hay en esa parte de menores hay muchos temas que tocan fibras y que son casos muy especiales que se tienen que analizar. En cuanto a la revictimización, efectivamente, por eso yo comentaba que en esta reforma, en cuanto a la cuestión judicial, se plantea que se tengan fiscalías especializadas, unidades especializadas para el tratamiento de estos temas de violencia a las mujeres. Y hace rato yo decía, volvemos a revictimizar nuevamente a la persona, pero además se tiene que capacitar a las personas que están. Desde el policía, que es muchas veces el primer contacto que tiene la víctima, como el juez, como el Ministerio Público, como el médico legista, y de ahí para arriba, todos, porque el trato con una mujer es delicado. Entonces, no revictimizar, y también comentaba yo que debe de haber estos parámetros donde se pueda hacer un análisis del servicio que se está dando, de cómo lo están dando, y se pueda calificar, y quien no esté apto para tener estos cargos, estos puestos, Señor de mi alma, que les busquen otro espacio. Pero no pueden estar revictimizando a la víctima, a la madre, a toda la familia, porque no basta nada más una cuestión psicológica, que es muy importante, y ese apoyo también debe de darse, pero debe darse con personas calificadas en esa materia. ¿Sí? No cualquiera puede atender a una víctima. ¿Sí? Incluso se estableció que fueran mujeres en las fiscalías, en los ministerios públicos. Cuando llegabas, ¿cuál era el problema? Que había un horario hasta las 8 de la noche. Y entonces a mí me llegaban a hablar personas a las 2, 3 de la mañana, una madre desesperada, y yo les decía, acudan. Me decían, no, pues es que ya no hay nadie
la atención a la mujer ya no hay. Entonces, pues nos movíamos nosotros, veíamos que esa persona que no se fuera impune y que se siguieran además todos los protocolos para la atención de la víctima. ¿Sí? Entonces, con esta reforma establece esa parte. Entonces, por eso yo hablo mucho de esta sensibilidad de la doctora, su experiencia y todo, la ha llevado, y además de que se va rodeado de gente que conoce de los temas, y es por eso que desde el Congreso dijimos sí a esta reforma. Sobre todo pensando en la mujer, pero así como pueden ser las mujeres, me refiero al grupo LGBTI, que la verdad es que han sido unos crímenes que yo ni siquiera digo de los animales, porque creo que los animales son más conscientes cuando lastiman a otro. Entonces, creo que son temas que no dan para una sola charla, un solo diálogo. Creo que son temas que afortunadamente nuestro director Javier Hidalgo y la jefa de gobierno, que sería tan importante que estos espacios donde acude la comunidad pudiéramos tener estas charlas y donde no sientan que el diputado va y yo les decía, el curul tiene como pegamento que luego ya no deja levantar a uno. No, el compromiso es estar aquí con ustedes y escucharlos. Eso es lo más importante. Y yo, créanme que esto me lo llevo y es una gran experiencia para mí. Bueno, yo nada más muy brevemente decir que eres muy valiente, que qué bueno que has trabajado este tema y que lo puedas externar frente a todos y todas nosotras. Que mi reconocimiento a tu valor y que estamos contigo. Y decirte que finalmente es un delito y que si es un delito se tiene que castigar de acuerdo también a la edad que tenga el agresor. Sí, gracias. Gracias. Pues yo también sumarme a decirte que no estás sola, ¿no? Que eres muy valiente por decirlo acá. Pues un abrazo. Somos muchas las que estamos ahí contigo. Bueno. Sí. Efectivamente es un valor enorme que tú lo expresas. Ya desde hace rato esa parte, creo que nos obliga a reflexionar porque son temas que soslayábamos, que pasaban y que no solo la sanción la posibilidad de sancionar, sino que no sucedan. O sea, pero como están en el subterráneo, como no se dicen y como se guardan en el corazón de las personas, no hay manera de que nos obliguen al conjunto a pensar esa circunstancia y que simplemente no debe de suceder. O sea, que tendría que pensar en procesos educativos, formativos, esta situación. Y pues estamos, Jimena, bien orgullosos de ti. Vamos a dar paso a la última pregunta de este diálogo. De este lado, sí, gracias. Bueno, quiero aprovechar la pregunta de ella, la expresión de ella para expresar también lo mío, ¿verdad? En mi caso, aunque yo fui al búnker a hacer denuncias respecto a lo que le pasó a mi hija, no le dieron seguimiento. Aunque digan que sea injusticia, no la hay. Vemos el dolor de ella también como madre, uno lo sufre. Siente uno la impotencia de no haber podido ayudarles a los hijos y todavía el por qué, ¿no? Entonces, todavía, ya mi hija ya es mayor, pero siempre está como un grado de culpa y pasas a terapias y ahorita me conmovió a mí también ella.
Entonces yo dije, le dije a mi hija hace poco, vamos a seguir con esas denuncias porque en su momento, así como a ella le dijeron, pues es que tiene que estar presente ella para que la revisen. Dice, es que yo ya no quiero, mamá, porque es estar allí en el dolor, porque tuve a ese familiar que yo quería mucho con ese abuso, porque culpaba a Dios. Entonces, nosotros les decimos, échale ganas, y ¿cómo? Si también nosotros estamos quebradas, ¿no? Entonces, a veces los mismos familiares te acusan, te culpan, ¿no? Nosotros no nos queremos sentir víctimas, queremos siempre seguir echando ganas y apoyar a nuestros hijos, pero pues yo sí agradezco todo esto que al menos me dan la oportunidad de estar aquí, de participar en Pilares, estoy agradecida de todos los movimientos que se están haciendo. Y bueno, aproveché para hacer el comentario. Yo sí deseo que en el búnker, que al menos a donde yo estuve yendo, que sí le den seguimiento, porque a mí sí me pararon en seco, me dijeron, ¿qué pretende con su familiar? ¿A dónde van? Mi hija dijo, yo le paro, ya no quiero seguirle porque me está lastimando, ¿no? Entonces, esto se los comento, ustedes que tienen la oportunidad de estar allí, pues que no paren, que sí se haga justicia, porque nosotros ya no lo seguimos. Todavía hace poquito le dije a ella y ella me dijo, ahorita ya se casó y me dijo, todavía tengo ganas, mamá, ahorita que usted está en un problema, vamos a ir a denunciar, ya después de cuántos años, ¿no? Ya son como 10 años, ¿no? No, creo que un poquito menos. Y vamos a intentarlo, creo que lo vamos a hacer. Bueno, aproveché eso y les agradezco que me hayan escuchado. Ahora, quiero comentarles otra cosa. Respecto a Pilares, a nosotros que nos asignan a hacer el recorrido de los que tenemos aquí en Coyoacán, yo quiero darle las gracias a Pilares, a todos los que son representantes y que apoyan mucho a la mujer, porque tenemos talleres como son los de plomería, carpintería, electricidad, y a mí me ha tocado ver, y aquí tenemos un maestro, que aquí está el maestro de carpintería, maestro José Luis, de plomería, perdón, y me da gusto decírselo porque, y decirlo delante, porque tiene como 7 mujeres, si no es que más, y yo siempre estoy con las mujeres del maestro, plomería, haciendo estas mujeres, ¿cómo se llaman? Los paneles solares. Entonces, sí estoy muy contenta y lo menciono, pero también veo cierta deficiencia, aunque ya está el curso, pero hay varias mujeres que han dejado cursos como electricidad porque no tienen los medios económicos para ese material. Entonces, a mí sí me han dicho, no, es que no me alcanza, y renuncian, ¿no? Entonces, ¿en qué manera no solamente darles el curso, sino a veces poderles apoyar un poco más a esas mujeres para que terminen sus cursos? Ellas me lo dijeron, me lo han comentado. Muchas gracias. Pues lamentablemente ya estamos llegando ahora sí al final de Diálogos Pilares. Ahorita si quieren vamos cerrando con una participación. Me gustaría pues también hacer un reconocimiento a todas las personas, principalmente mujeres, que acompañan a otras mujeres cuando han pasado por una situación como esta. No es algo fácil y estas emociones por las que pasamos a veces pareciera que son naturales, pero es bien importante el acompañamiento digno, el acompañamiento sensible y el reconocimiento también de ese acompañamiento para recordarnos que no es nuestra culpa, que no estamos solas y que si hacemos red es un poquito menos difícil llevar estas situaciones. Me gustaría ceder la palabra para tener un mensaje final del arquitecto, de la senadora, de la diputada, si gustan, principalmente para la Red de Mujeres por el Bienestar Pilares, que nos hicieron llegar más mensajes acá, pero que los invitaría a que los vean también vía Facebook. Les cedo la palabra, arquitecto. Pues agradecer a todas, agradecer a la senadora Laura Etzel, agradecer a la diputada Ruth Silva Andraca que nos hayan acompañado, agradecer al público aquí presente también, al público que nos vio. Esta experiencia en Pilares ha sido sensacional, experiencia en Diálogos Pilares también, pero en particular nos tiene un gran significado. Muchas gracias y pues a seguir luchando. Muchas gracias. Bueno, para mí es una gran experiencia.
esto nos retroalimenta y yo quiero darles las gracias a ustedes por lo que yo me llevo. Y agradecer también al director y que este sea un punto de lanza, este pilar, para poder seguir en el resto de los pilares. Creo que esta fue un excelente como proyecto, porque si te das cuenta, director, hay mucha voz, hay mucho que nos falta ser escuchadas. Y como lo dijo la presidenta, no llega una, llegamos todas. Bueno, yo quiero agradecer de nueva cuenta a Javier Hidalgo, aquí a la conductora, que es muy buena conduciendo estos diálogos, al mismo director de Pilares, a Froilán, pero desde luego a todos y todas ustedes que se encuentran aquí presentes, a quienes nos ven a través del canal de Pilares y las redes, y estos diálogos lo que hacen es nutrirnos, porque es de ida y vuelta. Como decía Andrés Manuel, es circular el asunto. Creo que el hecho de que estemos aquí juntas y juntos, lo que hace es darnos fuerza mutuamente para seguir adelante. Y en relación a la pregunta que se nos pasó contestar, creo que de qué manera podían participar políticamente las mujeres, ¿no? Yo creo que hay muchos espacios de participación donde ahora podemos trabajar y eso se ha demostrado en la Cuarta Transformación. Yo creo que lo único que se necesita es tener convicción, tener compromiso y seguir adelante. Muchas gracias y es tiempo de mujeres. Gracias a todas y todos. Nos vemos el siguiente miércoles, también por el mismo canal vía Facebook. Conversemos.